Buenas tardes, queridos estudiantes. Es un placer estar frente a ustedes para entregarles este tema, la Federación Centroamericana. Vamos a continuar los hechos históricos que han hecho evolución o que hicieron la evolución en Honduras y en Centroamérica. En cuanto a antecedentes, tenemos que consumada la separación política de España, las antiguas provincias de Centroamérica fueron inmediatamente anexadas por la Fuerza México, que se habían convertido en un imperio. México de esos tiempos pues era un gran país, era fuerte económicamente y político, lo cual obligaron a los países a anexárseles a ellos. En ese tiempo estaba el emperador de México, Agustín Iturbide, que envió tropas a Centroamérica para asegurar esta anexión. Sin embargo, poco tiempo después, en 1823, una rebelión interna de México puso fin a su imperio y anuló esta unión. Es decir, no duró mucho, tal vez un año, menos de un año, la anexión a México. Este hecho fue aprovechado por las provincias de Centroamérica para decretar su independencia absoluta el 1 de julio de 1823 y organizarse como República Federal. Ahora bien, en 1823 se convocó a las provincias centroamericanas a conformar la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un organismo que sirve para tomar decisiones en representación de todos los habitantes, ¿verdad? Para cuestiones políticas o sociales. En este caso, pues, es más político. Encargada de definir y organizar una nueva forma de gobierno que lo representara. La instalación de esta asamblea representó el verdadero comienzo de la independencia del Istmo, es decir, la independencia absoluta de México y de España. La mayoría de los representantes profesaban la ideología liberal, por lo que se impuso el sistema federal y republicano. Federal significaba que la entidad política se integraría por unidades más pequeñas, así como Estados Unidos, así como México, ¿verdad? Pero en igualdad de condiciones. El adjetivo republicano fue acorde con la idea de la ilustración. En aquellos tiempos, recordemos que la ilustración la hemos visto en sociología, la hemos visto en filosofía, ¿verdad? Que exigía la existencia de tres poderes del Estado, que al día de hoy pues los tenemos. Las provincias que participaron eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eran 5. Por eso en la bandera, tanto en la bandera como en el escudo, aparecen 5 volcanes, 5 montañas que representan los 5 estados. Estados federados, es decir, la federación estado conformada por 5 estados federados. Las elecciones federales y estatales se celebraron en 1824. Ya para esa fecha los centroamericanos se encontraban divididos en dos agrupaciones políticas, los liberales y los conservadores. Ahorita lo tenemos como los liberales y los nacionalistas. Si bien estos partidos no reflejaban estrictamente alineamientos clasistas, es decir, no estaban divididos o están conformados por las clases altas, por las clases bajas, sino que los liberales representaban más claramente a los sectores medios, profesionales y comerciantes, defensores del libre comercio y eran partidarios de un sistema federal inspirado en el modelo estadounidense. Yo supongo que el modelo estadounidense porque es la única federación que existía. Entonces, de ahí se tomó una copia para el surgimiento de esta nueva federación. Los conservadores, por su parte, aglutinaban a los grandes comerciantes y propietarios de la tierra, representaban a los sectores más pudientes guatemaltecos y provincianos y aspiraban a un sistema unitario de gobierno. Al principio pues había dicho de que no reflejaban estrictamente el alineamiento clasista, pero si miramos nosotros la descripción de cada uno de ellos, pues tiene de cierta manera dividido por clases sociales. Los liberales, los sectores medios y los conservadores, pues los sectores de nivel alto. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios estructurales que surgió durante la federación? Pues tenemos la abolición de la esclavitud. Recordemos que los españoles vinieron aquí a esclavizar a los indígenas, pues la federación vino a abolir eso.
Se reestructura el Estado a nivel social, económico, militar y regionalmente, pues ya no estaba conexión a México, y que nosotros no debíamos a estos tipos de estructura del Estado, no debíamos a lo de México. Anteriormente estábamos obligados a lo de España, pero ahora pues con la federación, esa parte se estaba creando una nueva estructura de Estado. La supresión del fuero eclesiástico, es decir, del poder de la iglesia. La iglesia perdió privilegios de tierras, los clérigos eran juzgados conforme a las leyes civiles. Se introdujo los códigos penal Livingston, originarios de Estados Unidos. Se implementaron reformas en la educación pública. Se estableció el derecho de libre expresión y se introdujo la imprenta en Honduras. En cuanto al desarrollo económico, podemos decir que durante el establecimiento de la federación el factor económico se destacó por lo siguiente: la libre administración de cada una de las provincias que gozaban de autonomía, es decir, tenía una central que era el poder de la federación, pero también cada estado o cada provincia tenía su administración. El libre comercio como factor de desarrollo económico para el pueblo del estado, es decir, podían comercializar dentro de todo Centroamérica los productos. Hoy en día podemos ver el libre comercio también que se está aplicando. Se eliminaron los impuestos internos, se hicieron proyectos para integrar comercialmente a Guatemala con la costa del Atlántico y contrarrestar las intenciones expansionistas de Inglaterra. Las políticas estatales motivaban la inmigración de personas con conocimientos y capitales útiles al país, es decir, se iban. Así como ahorita se está sucediendo que las personas con mucha intelectual o personas que son muy inteligentes, podemos decir, ¿verdad? O que tienen mucho dinero, ellos están inmigrando a otros países con el dinero y con su conocimiento para aplicarlo allá, porque allá tienen más oportunidad de empleo a su nivel de conocimiento. En cuanto al desarrollo social, se hicieron proyectos orientados al desarrollo de la educación e instrucción de los hondureños. La diversidad étnica y cultural existente en la población de Honduras, conformada por indígenas, españoles, ladinos, criollos y afrodescendientes, significaba un gran reto. La población indígena era afectada por epidemias y los proyectos encaminados al desarrollo no alcanzaban el sector, como hoy en día, debido al ambiente socioeconómico inestable. Acordémonos que en ese tiempo pues, existían guerras internas por poder económico, social, político, lo que sea. Y el aislamiento geográfico. La mujer era marginada, obligada a cumplir el papel de ama de casa y educadora de los hijos. En esta federación aparecen varios personajes, pero el principal personaje que tenemos que hablar es Francisco Morazán. Francisco Morazán como un estadista y reformador social. Francisco Morazán nació en 1792 y murió en 1842. Su primera incursión militar fue en contra del gobierno de don Manuel José Arce, quien bajo la excusa de proteger los tabacos de los llanos de Santa Rosa, redujo a prisión en Comayagua a don Dionisio de Herrera. Con tropas salvadoreñas, nicaragüenses y hondureños, Morazán organizó el ejército aliado protector de la ley para enfrentar a José Justo Milla en la famosa batalla de Trinidad, muy famosa porque aparece en el billete de 5 lempiras en la parte de atrás, el 11 de noviembre de 1827. El 5 de mayo de 1829, Morazán fue nombrado jefe del Estado de Honduras, es decir, un tipo presidente de Honduras, ¿verdad? Entre 1830 al 1839 fue presidente de la República Federal de Centroamérica, fundamentado en el principio de la Revolución Francesa, que fue en Francia. Recordémonos que esa Revolución Francesa tuvieron 3 principios fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? De la Revolución Industrial, cuando las máquinas venían a suplantar de cierta manera a la persona en cuanto a la fabricación o la producción, a la división del trabajo también, y la ampliación del mercado propuesta por Adam Smith. Francisco Morazán, ya en el poder, adoptó las siguientes medidas. Separó la iglesia del Estado, es decir, ya no era un solo ente o ya no tenía mucha influencia la iglesia con el Estado, sino que fue separado. Impulsó la instrucción pública, es decir, la educación pública, apoyándola con monitores ante la escasez de maestros. Los monitores eran personas que eran entrenados y ellos eran el efecto dominó, es decir,
Yo vengo, entrenaba a una persona y esa persona iba con 5 o 10 personas a darle las instrucciones, ¿verdad? O la educación. Estimuló la agricultura de exportación y concedió terrenos baldíos y realengos. Estos realengos significa que pertenecen al gobierno o al reino. La agricultura de exportación. Acordémonos que la agricultura pues era agricultura subsistencia antes. La subsistencia significa que yo producía para comer, ahora no. Francisco Morazán, con su reforma, él vino y dijo, no, tenemos que sembrar y vamos a exportar esos siembros o esa agricultura. Estableció la libertad de comercio, legisló para el fomento de la minería y la ganadería, introdujo los códigos penales, el juicio por jurado y descentralizó la justicia. Ahora, la Federación Norteamericana no duró mucho tiempo. Acordémonos que existían problemas internos, existía también la necesidad de tener el poder absoluto. Todo eso vino a debilitar lo que es la Federación Centroamericana. Pero aquí tenemos algunos grandes problemas que presentaron la Federación Centroamericana, por lo cual hizo la debilidad y empezaron a salirse uno por uno los estados o los países que son ahora. Primero tenemos en oposición al proyecto federal se encontraban los conservadores, los representantes de la Iglesia Católica y los grandes latifundistas, es decir, personas que estudiaban mucho. El transporte y las comunicaciones entre los Estados miembros eran extremadamente deficientes. La población en general desconocía el beneficio de una integración regional, es decir, no sabían nada que era una integración regional. El poder de la capital federal, es decir, la ciudad de Guatemala, después San Salvador, era casi inexistente fuera de su límite, es decir, casi no le ponía mucha atención a lo que decía la federación, sino que simplemente lo que mandaba el jefe de Estado. La falta de fondos para su desarrollo y la intervención de naciones extranjeras, por ejemplo, Gran Bretaña, Estados Unidos y México. Eso vino a debilitar también el poder de la federación, la incursión o la intervención de naciones extranjeras. Ahora, entre los años 1838 y 1840, la federación entró en un periodo de guerra civil. El primer estado en separarse definitivamente fue Nicaragua, en abril de 1838. En octubre, esta edición fue invitada por Honduras y en noviembre por Costa Rica. Guatemala se separó en 1839 y bajo el gobierno de Rafael Carrera. A finales de 1839, la federación había dejado de existir. Bien, como podemos ver, de cierta manera podemos nosotros comparar algunas intenciones a lo que ahora surge. Por ejemplo, el libre comercio está activo todavía, donde yo como comerciante puedo llevar mi producto a vender a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Con mínimo de impuesto o en absoluto fuera de impuestos. Esa es una libre comercio. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, el problema de los indígenas. Ellos sufren de exclusión, es decir, no son integrados a la sociedad, sino que ellos se excluyen. No buscamos la manera de cómo ellos desarrollen su potencial. Su potencial es muy limitado, claro, pero su potencial en la agricultura, en la siembra, en la pesca, ¿verdad? Habrá forma de cómo organizarse y pues apoyarlo. Ahora, la tarea que se va a desarrollar, una de las tareas es en su libro. En su libro, en la página número 89, aparece en la parte de abajo, actividades, ¿verdad? Ese consta de 3 partes y los cuales ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Su cuaderno, identifíquenlo bien, página 89 del día tal, ¿verdad? Y luego lo dejan ahí. De repente cuando venimos nosotros y vamos a la escuela y nos reunimos, pues esas tareas que tienen ustedes en el cuaderno vamos a tenerlas que calificar, ¿verdad? Por lo pronto, pues seguimos en contacto. La otra clase vamos a preparar otro video instructivo
donde se le va a aclarar algunos puntos que creo que pueden tener dudas. Igual ustedes tienen mi número, tienen mi correo para que ustedes se pueden comunicar conmigo. Saben que ustedes tienen total apoyo, total apoyo, ¿verdad? Para solventar sus inquietudes. Fue un placer. Cuídense, pónganse la mascarilla, no salgan y pórtense bien.